Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video sobre Paraview. Continuando con el apartado de selección de los datos, ahora veremos la selección con el menú Find Data Menu. Este es un menú de diálogo que nos permite establecer un criterio de selección manual para que se muestren seleccionados aquellos puntos o celdas que cumplan una condición establecida. Hablamos entonces de la selección por condición o query based. Tenemos un método de selección más enriquecido y en general de tipo data-based, es decir, que está basado en la naturaleza de los datos. El acceso a este menú lo tenemos desde el menú Edit con la tecla V o con el icono en el Control Toolbar como vemos en la imagen. El menú se divide en tres componentes que van de arriba a abajo. Aquí tenemos un recorte de lo que sería el menú. La primera parte es Create Selection o crear selección. Es la parte interactiva para definir el criterio de la selección. La segunda parte es Current Selection, donde veremos el resultado de la selección actual o más reciente que tengamos en formato de tabla. La última es el menú de propiedades de la visualización, desde donde podremos controlar cómo se muestran los elementos seleccionados en la vista activa. Vamos a hacer un ejemplo práctico del menú Find Data, acá con esta fuente de turbina, la cual está coloreada con valores de presión que son de tipo Point Center Data. Vamos a tener esto para más adelante. El menú Find Data lo encontramos acá en la barra de iconos o presionando la tecla V de nuestro teclado. Recordemos, la primera sección es para crear selecciones, la segunda es para revisar selecciones que ya tengamos hechas. En este caso aparece entre paréntesis none, ya que no tenemos ninguna selección hecha. Como podemos ver acá, no hay puntos seleccionados ni celdas tampoco. Y en la parte inferior tenemos para modificar las propiedades de visualización de nuestra selección. Vamos a comenzar entonces leyendo el menú de Create Selection de izquierda a derecha. Comenzamos por Find Points. En nuestro caso queremos buscar puntos porque la presión está en puntos. Sin embargo, podríamos también buscar celdas. Doblamos a Points y decimos que queremos buscar puntos de determinada fuente. Si tuviéramos varias fuentes, pues este menú desplegable nos mostraría todas las fuentes que tengamos dentro de nuestro pipeline. Pero como únicamente tenemos una cargada, nos quedamos con la que está ahí por defecto. Luego seguimos definiendo el bloque el bloque dentro del cual queremos hacer nosotros nuestra búsqueda. Bloque es, y podríamos escribir acá o darle los tres puntos para buscarlo. Esto es útil en el caso de que tengamos datos de tipo multibloque o en el caso de que queramos hacer una selección muy profunda dentro de los anillos de información de nuestros datos. Si no entienden bien a qué hace referencia este concepto de block ID, los invito a que vean este video que les estará apareciendo por acá en la tarjeta, el 03, en el cual explico el formato BTK y los diferentes tipos de conjuntos de datos que podemos tener en Paraview. Ahora sí hacemos el criterio de selección. Como tenemos un dato de tipo punto, vamos a ver cuáles son los tipos puntos con los cuales podemos trabajar nosotros. Nos aparecerá entonces el vector de presión, tal cual como aparece aquí, presión de tipo punto. Y aquí en el apartado, en el siguiente menú, es donde aparece nuestra cuestión, lo que hablamos a plantear para View. Si la desplegamos, vemos diferentes opciones. Podemos buscar aquella presión que sea igual a determinado valor, por ejemplo, este número que acabo de escribir acá. Obviamente tengan en cuenta que debe ser algo con sentido. Tiene que ser un número que esté en el rango de valores de nuestro vector. Podemos escribir también que esté entre y nos modificará esto acá. Podemos decir que sea menor o igual a tanto, que sea el valor máximo, que sea el valor mínimo, o supongamos que sea menor a la media, por ejemplo, y le daríamos correr selección. Al momento de correr esto, pues vemos que se han seleccionado aquellos puntos que cumplen con nuestro criterio. Estos puntos los vemos tanto en el apartado de renderizado, acá en la vista de Render View, como en esta tabla que nos crea acá el menú Find Data, en el cual podemos ver todos los puntos con su respectiva información. Si nosotros quisiéramos investigar un poco más, pues podríamos acá tomar datos y más adelante trabajarlos, ya sea en un informe o en un trabajo. Si queremos también podemos invertir esta selección y nos mostrará aquello que entonces en este caso sea mayor a la media. También podríamos añadir otra condición, decir que la presión aquella que sea menor que la media, chulemos esto, aquella que sea menor que la media y que además pues que esta presión, no sé, o podríamos modificar también, digo, combinar dos variables, que tanto la presión sea menor que la media y la temperatura, qué sé yo, sea máxima, por ejemplo, y le daríamos correr selección. Y bueno, supongo que internamente sí se verán los puntos. Ah, bueno, por acá se ven los puntos. Entonces, estos serían los puntos que cumplen con dicha condición. Lo podemos verificar nuevamente acá en la selección actual. Y también podríamos invertir la selección. Si invertimos la selección, fijémonos que
se actualiza automáticamente el cuadro de Current Selection. Si desactivamos, vemos que vuelve a estar acá. Esto va a ser automático. En tiempo real se va a actualizar y podremos comprobar nosotros valores. Por ejemplo, mirar acá que para determinado punto, pues los valores de presión, de temperatura, etc. En la sección final del menú se puede modificar propiedades de presentación de la selección, pero solo está optimizada para las vistas de renderizado. Sigue en desarrollo para incorporar nuevas funcionalidades en los otros tipos de vista. Encontramos la funcionalidad Freeze Selection para así congelar una selección una vez que ésta se ha realizado en un punto específico, lo cual es muy útil al trabajar con datos que pueden variar en el tiempo. Vamos a ver ahora la utilidad que tiene el botón de congelar la selección o Freeze Selection de nuestro menú Find Data. Vamos a abrir aquí el menú y en este caso tenemos aquí el ejemplo de la lata que se deforma. Vamos a buscar cuál es la deformación máxima, cuál es la celda que tiene la deformación máxima. Para ello entonces vamos a buscar que de tipo celdas en nuestra fuente de lata aquel EQPS que sea el máximo y le damos correr la selección. Nos muestra que en este caso es el bloque número 2, el cual se nos dificulta ver por el tipo de visualización. Vamos a buscar una de tipo wireframe y aquí podremos ver un poco camuflado el bloque rosado que, como vemos, está aquí ya deformado. ¿Qué pasa cuando nosotros volvemos a hacer esta animación? Y vamos a ponerla acá como en un punto que sea un poco más fácil de visualizar. Si le damos reproducir, vamos a ver que en un principio todos los puntos se podían seleccionar, perdón, todas las celdas se podían seleccionar porque todas las celdas eran un valor constante, todas las celdas pues, se podían entender como un valor máximo. Y a medida que esta animación iba ocurriendo, pues vemos que, por ejemplo, ahora esta celda máxima está ahí, pero ahora esa celda se ha ido moviendo, ha ido brincando de un lado para otro. Esto dependiendo de los datos o del análisis que queramos hacer, pues puede que nos sirva, pueda que no, pueda que queramos saber en cada instante cuál es el punto con la deformación máxima. Pero en determinados casos puede ser interesante que nosotros queramos saber cuál es el punto que tiene la deformación máxima al finalizar de aplicarle una carga, por ejemplo, y también queremos analizar ese punto, cómo se comporta a lo largo de todo el proceso de carga. Entonces para ello simplemente tendríamos que buscar esta opción de Freeze Selection. Una vez que la seleccionamos, hay un como apagoncito dentro del menú y cuando le volvemos a dar a la animación vemos que ese bloque queda seleccionado y podemos ver cómo es el movimiento de todo este bloque a lo largo de la animación. Vemos en dónde está, vemos dónde queda y si combinamos este botón de Freeze Selection con el de Plot Selection Over Time, como veremos en el siguiente video, pues esto nos puede dar una imagen de cómo se comporta específicamente ese punto a lo largo de todo un proceso de carga, como sería el ejemplo de esta lata. Y pues bueno, según la disciplina en la cual se esté trabajando, tendrá sus diferentes funcionalidades. Y los demás cajones que vemos que aparecen acá en colores grises son aquellos que nos van a permitir modificar la manera en la cual se presenta la selección en la pantalla, desde cambiar el color o poner etiquetas o labels, como veremos a continuación. Ahora vamos a ver algunas formas de personalizar esta selección que acabamos de hacer. Si se dieron cuenta, si lograron darse cuenta, es un poco confuso distinguir este color rosado. Podemos nosotros hacer un cambio de color acá en Selection Color para determinar algún otro, por ejemplo un color verde, puede que se note más. Acá al momento de tocar pues se actualiza y posiblemente puede que se note mejor. Como estamos trabajando con un dato de tipo celda, podemos ponerle un label o una etiqueta a dicha celda. Esta celda puede ser, si estamos trabajando con el valor del EQPS de la deformación, pues podríamos tener el valor de la deformación allí mismo. Podríamos, no sé, si no queremos el valor de la deformación, podríamos ponerle el valor de identificación. La celda, si se logra ver bien, 486 son los últimos tres números, 3486, 3486, el ID que tenemos acá. A mí me da dificultad leerlo, entonces podríamos entrar acá en esta rueda y modificar mucho más las propiedades. Podríamos aumentar el tamaño, digamos hasta los 30, podríamos cambiarle el color, que sea con respecto a nuestro color de selección o que sea algún otro, ponerlo en negrilla, etcétera. Estamos trabajando con las marquillas para celdas, lo mismo podríamos hacer para las marquillas de punto y le haríamos OK y vemos que el número ha crecido en tamaño, ha cumplido con las características que le hemos puesto nosotros.
y desde afuera pues ya será un poco más sencillo reconocerlo si es que así se requiere. Para hacer estas modificaciones lo hacemos acá desde el menú Find Data, o también lo podemos hacer yéndonos al menú de vistas, View, buscando Selection Display Inspector. Aquí podremos realizar lo mismo, aplicar etiquetas, modificar colores, hacer la configuración de todo esto, etc. Vamos a emplear el menú Find Data para identificar mejor lo que es el tronco geométrico. Vamos a irnos a uno de los botones de selección no interactiva para hacer esta selección mediante el tronco, mediante el frustum. Y seleccionemos acá una pequeña ventana. Vemos que estos datos que hemos seleccionado pues se iluminan con el color que cambiamos, ahora es verde. Y si nos vamos al menú Find Data Menu, pues veremos acá todo común y corriente, la selección actual, y se ha activado esta opcióncita de acá. Si la seleccionamos, vemos que entonces nos indica cuál es el frustum con el cual hemos hecho esta selección. Simplemente un dato curioso ahí que podemos tener para complementar alguna información o alguna gráfica que queramos nosotros presentar. Y bueno, esto sería todo por este video. Les agradezco mucho por su atención y estén atentos a uno próximo.